Buenas tardes. Mi nombre es Keila Rondón de la Universidad Fermín Toro. Les voy a hablar sobre el delito de instigación para delinquir en el derecho penal venezolano, para la materia Derecho Penal Especial. El delito de instigación para delinquir en el derecho penal se encuentra tipificado por el Código Penal venezolano en el artículo 283, que reza: cualquiera que públicamente o por cualquier medio instigare a otro u otros a ejecutar actos en contravención a las leyes, por el solo hecho de la instigación será castigado. Si la instigación fuera para inducir a cometer delitos para los cuales se ha establecido pena de prisión, con prisión de una tercera parte del delito instigado. En todos los demás casos, con multas de 150 unidades tributarias según la entidad del hecho instigado. Para analizar lo que es el concepto, para analizar el artículo de instigación para delinquir, es necesario conocer el concepto de lo que significa instigar. Instigar es incitar, provocar o inducir a una persona para que realice una cosa. En el delito de instigación para delinquir, entonces sería la acción o el efecto que se ejerce hacia una persona para que ésta cometa un delito. Este delito posee ciertas características. Entre estas se encuentra la publicidad, el dolo y el delito perfecto. En la publicidad tenemos que el doctor Hernando Grisantes Aveledo, en su Manual de Derecho Penal Especial, nos explica que la acción incriminadora de este delito se da cuando se instiga públicamente a la persona. Esta instigación se puede dar hacia una sola persona o en presencia de varias personas, y también utilizando medios de comunicación, tanto hablados, escritos o televisados. Esa es su característica primordial, la publicidad. El dolo se encuentra presente cuando la acción de instigar lleva consigo la voluntad para que esa persona, para ejercer hacia esa persona la instigación, para que de manera que esta persona realice el hecho delictivo. El delito perfecto. El delito perfecto ocurre por cuanto la acción incriminadora de este delito es instigar a la persona y se consuma tan solo con el hecho de instigar públicamente. Por eso este delito entra entre la clasificación tomada por el derecho positivo en cuanto al delito perfecto o delitos consumados. ¿Por qué? Por tan solo hecho de que se dé la incitación, la instigación a delinquir públicamente, ya se da por consumado el delito. La aplicación de la pena para este delito se encuentra en el artículo 284, que reza: en el caso indicado con el numeral 1 del artículo 283, nunca podrá excederse de la tercera parte de la pena señalada al hecho punible a que se refiere la instigación. El delito de instigación a delinquir que acabo de explicar es una instigación directa. Ahora vamos con la indirecta, que se da en el delito de instigación pública, que se encuentra tipificado en el artículo 285 del Código Penal venezolano, que reza: quien instigare a la desobediencia de las leyes y al odio de sus habitantes, o hiciere apología a hechos que la ley prevé como delitos, de modo que ponga en peligro la tranquilidad pública, será castigado con prisión de 3 a 6 años. Como vemos, en este delito, en esta clasificación, se encuentran tres hipótesis, en las cuales en la primera, para Hernando Grisantes Aveledo, dice que se da a la rebelión, instiga a la rebelión, siendo este delito la que mayor tiene la mayor gravedad, por cuanto se da para la desobediencia de las leyes. En este caso, el sujeto
posee una enérgica voluntad para poder hacer de que las personas realicen actos en contravención a las leyes. La segunda hipótesis tenemos al odio de sus habitantes. El que instigare al odio de sus habitantes. Pues esto puede ser a los habitantes de una misma nación, por supuesto, o de una misma región con diferencias de raza. La tercera hipótesis tenemos la apología de hechos que la ley prevé como delitos. Esto es, esta instigación indirecta se da o se puede dar cuando la persona realiza cualquier exposición o cualquier apología hacia un hecho que sea que esté en contra de la ley o que la ley prevé como delito. Esta acción se puede dar hacia una persona o hacia varias personas y que indeterminadamente o indirectamente se haga que esa persona realice la misma exposición en contra de las leyes. La aplicación de la pena para estas tres hipótesis es de la prisión. Explico a continuación. De 45 días a 6 meses para el caso de que el instigador sea un particular. De 15 días a 1 año si es funcionario público en ejercicio de sus funciones. Si se tratara de un ministro de cualquier culto, la pena será de arresto en fortaleza o cárcel política por un tiempo de 45 días a 1 año cuando no haya habido publicidad y 2 años si lo hubiere cometido públicamente. Si fuera militar, ya no sería una simple instigación a la desobediencia de las leyes, sino que habrá incurrido en el delito de insubordinación tipificado en el Código de Justicia Militar. En ambos casos de instigación, tanto la directa como la indirecta, el objeto de la instigación es lo propuesto es la comisión de un hecho concreto. El autor debe dirigir la instancia al ataque de un delito determinado. Los elementos constitutivos de la instigación. Para que este delito de instigación se dé, posee un sujeto activo, que es la persona que realiza la acción de instigar a la otra para que ésta cometa el delito. El sujeto pasivo, en este caso, en este delito, es la tranquilidad pública, por cuanto la tranquilidad pública es el objeto de cualquier ley. El proteger la tranquilidad pública y el orden público. La antijuricidad. La antijuricidad se encuentra presente cuando se da la acción de instigar a la otra persona para que cometa el delito. Y esta acción, este tipo antijurídico, este delito antijurídico se tiene que dar pública y directamente. Aspectos importantes del delito de instigación. Me tomé el atrevimiento de buscar unos aspectos importantes respecto a lo que es el delito de la instigación para delinquir. La instigación para delinquir sufrió una reforma, o mejor dicho, el Código Penal venezolano sufrió una reforma realizada por la Asamblea Nacional en el año 2005, el cual quedó en Gaceta Oficial número 5763. El delito de instigación para delinquir, antes de la reforma, estaba tipificado como cualquiera que instigare públicamente a otro de cometer una infracción determinada por el solo hecho de la instigación será castigado. Como podemos ver, fue reformado ya no a cometer una infracción, ahora es hacia la persona que realice un acto en contravención de las leyes. Esta reforma generó controversias en el ámbito de juristas y público en general del pueblo venezolano. De los cuales tomé al jurista
Alberto Arteaga Sánchez, tomé su opinión, que en el artículo la autocensura o la amenaza de sanciones penales impediría cualquier expresión de ideas. Esto lo realizó él en el Universal, mayo 2007. En esta opinión, el doctor Alberto Arteaga Sánchez nos explica que relacionar simplemente una determinada opinión o una determinada afirmación con un pretendido propósito instigador sobre una base de apreciaciones subjetivas está en contra de un país que defiende las libertades de expresión. Y aparte, él nos dice y nos explica que también genera o da pie a que nazca un derecho penal de voluntades arbitrarios y no de hechos, que ahora amenaza con simples expresiones o simples actitudes de los ciudadanos venezolanos. Por eso me pareció muy importante tomarlo en cuenta para esta exposición. Ahora bien, también existe una sentencia del TCJ signada con el número 5122 de fecha 16 de diciembre de 2005. En esta sentencia, la Asociación Civil Foro Penal Venezolano y la Asociación Civil del Observatorio de Prisiones, ellos realizan van hasta la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y solicitan la nulidad por inconstitucionalidad con recurso de amparo por los artículos que se reformaron por la Asamblea Nacional en el año 2005. En este extracto de la sentencia, ellos dicen que la inclusión de la expresión contravención de las leyes establecida en el artículo 283 del Código Penal es la creación de un nuevo tipo penal, en blanco, indeterminado, genérico y abstracto. Vulnera significativamente el principio de legalidad penal y la garantía de la certeza y la ley estricta, previsto en el Ordinal 6 del artículo 49 de la Constitución Bolivariana de Venezuela. Asimismo, indican que la reforma introduce la expresión o por cualquier medio, lo cual vulnera el principio de legalidad penal y el derecho a la intimidad y la punibilidad de los pensamientos. Como conclusión puedo resaltar de que en realidad esta reforma que sufrió el Código Penal venezolano y que incluyó allí el delito de la instigación para delinquir, me parece que fue reformado de manera general, de manera muy genérica, lo cual puede traer como consecuencia, como dice nuestro jurista Alberto Arteaga Sánchez, los gobernantes, por el simple hecho de tomar acciones subjetivas de solamente ver esas acciones, puedan sancionar a los ciudadanos por el simple hecho de realizar un pensamiento o realizar alguna opinión y que para ellos sea en contravención de las leyes, sin estar estas tipificadas como delitos en el derecho penal, en alguna de las leyes del derecho venezolano. Muchas gracias.